bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba y nadie salía. Es interesante este pasaje, para hacer un poco de contexto, que la Biblia nos describe que Jericó, llamada la ciudad de las palmeras, llamada la ciudad de la luna, dice que Jericó era un paso intermedio para poder entrar y poseer la tierra que Dios le había entregado a su pueblo. Jericó se levantó como una fortaleza para poder hacer que el pueblo pudiera poseer y tomar todo aquello que Dios le había prometido allí a Moisés, su siervo, a Abraham, su siervo. Y cuando vemos que esta ciudad de Jericó estaba cerrada, bien cerrada, nos invita a nosotros, si lo trasladamos a nuestra vida, que muchas veces cuando vamos a conquistar o cuando Dios tiene una conquista, muchas veces encontramos esos muros que están sus puertas cerradas, bien cerradas. Parece que no pudiéramos entrar hacia lo que Dios un día nos prometió, un día nos habló, ¿sí? Aquellas palabras que el Señor ha depositado en confianza sobre nuestras vidas, y encontramos que esas puertas muchas veces están clausuradas, cerradas, bien cerradas. Y yo estaba leyendo estos pasajes y yo digo, mirá qué interesante, ¿no? Porque Josué tuvo que invadir, tuvo que conquistar, tuvo que obedecer la voz de Dios, aún cuando el impedimento, aún cuando la fortaleza se había levantado en contra de Israel. Y meditando en esta palabra, es indudable que para que se puedan abrir las puertas, necesitamos llaves. Decí conmigo llaves. Necesitamos llaves. Y sin lugar a dudas, Josué adquirió una llave espiritual para poder derribar esos muros, que esos muros cayeran sobre sí mismos y poder entrar y conquistar la tierra que Dios les había entregado. Por eso yo quiero en esta mañana ministrarte algunas llaves que el Señor nos entrega para que nosotros podamos entrar y conquistar lo que Dios tiene ya diseñado en su eternidad para nuestras vidas. Y me pareció interesante poder describir algunas de ellas. La primera que yo quiero hablarte en esta mañana es, nuestra primer llave es la fe. Decí conmigo fe. Fe. Una palabra compuesta por dos letras, pero tan grande y tan fuerte, tan poderosa. Porque sin fe, dice la Biblia, que es imposible agradar a Dios. Si nosotros no poseemos fe, no podemos conquistar. Yo creo que cuando el pueblo de Israel fue hacia Jericó y vio esos muros tremendos, habrán dicho, ante la dificultad, muchos podrían haber dicho, y no vamos a poder penetrar, no vamos a poder entrar a esa tierra, no vamos a poder avanzar, porque los muros es un impedimento para que yo pudiera realmente pasar y conquistar, tomar lo que Dios me prometió. Yo creo que muchos habrán desanimados, otros habrán quedado sin fuerza. Otros habrán visto los muros tan altos y diciendo, para mí esto es un imposible. Pero había una palabra de parte de Dios sobre la vida, ciertamente de Josué. Y yo quiero ministrarte que Dios te ha entregado a vos y a mí, nos ha dado una palabra. Y por más grandes y altos que sean esos muros, vamos a conquistar la tierra que el Señor un día nos prometió. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Lo crees? Amén. Pero dice la palabra de Dios y nos invita que la primer llave es la llave de la fe. En el libro de Isaías, capítulo número 43, verso 19, libro de Isaías, capítulo 43, verso 19. Capítulo 43, verso 19.
Si hay algo que me faltaba, terminar de predicar así, pero Dios es bueno. Amén. No nos vamos a amedrentar. Dice la palabra del Señor allí en el capítulo 43, verso 19. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la vas a conocer? Otra vez, dice el Señor, abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Otra vez, dice el Señor, yo voy a abrir camino donde ciertamente no lo hay. Voy a abrir en medio de tu desierto, voy a hacer que las aguas corran. Pero para esto tiene que funcionar nuestra fe. Y Dios viene hablando de nuestra fe y necesitamos una fe activa en el Señor. Una fe que demuestre ciertamente las obras del Señor en cada uno de nosotros. Debemos orar y confiar en el poder de Dios. Nuestra vida no está basada en nuestro mero conocimiento. Pablo a la iglesia de Corintios le dice, señores, no vine a ustedes con palabras de vana sabiduría, sino que me acerqué a ustedes con la demostración del poder de Dios. Pablo había comprobado, había experimentado en base a su fe, que el Dios al cual él había creído ciertamente era un Dios que tenía una respuesta y que ciertamente lo iba a llevar de conquista en conquista. Por eso Pablo puede decir que el Señor nos lleva de gloria en gloria y nos lleva de conocimiento en conocimiento. La primer llave que en esta mañana tenemos que apropiarnos, aún a pesar de lo que estamos viviendo, que se nos cortó la luz, que los chicos tuvieron que cantar a capela, que andamos alumbrados con unas luces, pero tenemos, hermanos, que no menguar en la fe, sino que en las dificultades, en las circunstancias adversas, es ahí donde nosotros probamos nuestra fe al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Activa tu fe. Activa, mostrame tu fe por tu obras. Demostrale al Señor la fe que tenés. Demostrale a tus... Mira, hay algo que el Señor me estuvo hablando en estos días y me decía, alumbren, porque hay oscuridad en el mundo. Alumbren, porque si ustedes no alumbran, las tinieblas van a seguir avanzando. Y es un despertamiento para la iglesia de este tiempo. La necesidad de poner el dedito en la tecla y decir, hay que encender la luz, hay que prender ciertamente en nuestras vidas. Dice la palabra que somos luz y que somos sal. Y si nosotros no alumbramos, las tinieblas ciertamente van a seguir avanzando. Por eso el Señor, mientras que la iglesia de Jesucristo esté aquí en la tierra, ella se tiene que comportar como luz y se tiene que comportar como sal. En pocas palabras, así como estos celulares están alumbrando, así cada uno de nosotros tenemos que tomar la iniciativa, actuar en fe y comenzar a alumbrar para que las tinieblas comiencen a retroceder en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Tenemos que entender, hermanos, que el reino de los cielos se hace fuerte y que solo los valientes lo arrebatan. Tenemos que entender que estamos sumergidos en una guerra espiritual. Pablo nos dice, hermanos, en el libro de Efesios capítulo 6 nos enseña que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino que contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Y la iglesia tiene que levantarse en ese poder, hacer que las tinieblas comiencen a retroceder. Pero si no alumbramos, si usted y yo no llevamos la luz, si usted y yo no somos luz, las tinieblas seguirán avanzando. Pero bendito sea Dios que en esta mañana activamos nuestra fe para que la gloria del Señor se manifieste en nosotros. Nuestra fe en Dios es la que nos permite confiar que Él va abriendo camino delante de nosotros. El pueblo de Israel entraba a la conquista
Y la primera llave que yo entiendo que utilizan es la fe. A mí nada me va a frenar, no me voy a detener. Hasta que Dios cumpla su propósito en mí, no bajaré los brazos. Seguiré firme con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Hay alguien aquí? Gloria al Señor. Gloria a Dios. Amén. La segunda llave que yo quiero hablarles en esta mañana es la misericordia de Dios. Nos dice lo siguiente. Mire qué interesante. Verso 16. Así que no depende del que quiere. ¿Escuchaste? No depende lo que Dios quiere hacer con el que quiere, sino, dice, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Moisés fue llamado, ¿se acuerdan?, a entrar a la tierra prometida. Moisés tuvo el desafío de parte de Dios de llevar a su pueblo, pero por diferentes circunstancias Moisés no lo pudo hacer, y ahora toma la posta su hijo espiritual llamado Josué. No es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y muchas veces nosotros vamos a ver que nuestras vidas quizás no avalan o no tienen todo el protocolo, no tienen todo allí lo esencial para realmente poder ser conquistadores. Pero eso no depende de mí, sino que depende de Él. Por eso tengo que, en esta faceta de la misericordia, en la llave de la misericordia, tengo que recordar que no son mis méritos, que no soy yo, sino que es su gracia sobre mi vida. La gracia que estuvo sobre Josué para introducir a ese pueblo a la tierra prometida. La gracia de parte de Dios que permanece y está sobre tu vida, la misericordia de parte del Señor, porque hay oportunidades de la vida en la que sabemos que podemos obtenerla solamente por su misericordia. Amén. Es su misericordia la llave que nos lleva y que nos introduce a poseer y a conquistar lo que Dios tiene preparado. Porque su misericordia todavía sigue disponible para cada uno de nosotros. Amén. No son tus méritos, no son tus fuerzas, no es tu talento. Dice Zacarías que no es con ejército, ni con fuerza, sino que es con ¿qué? Con el poder del Espíritu Santo. Y cuando nosotros aprendemos a depender del Espíritu de Dios, su misericordia se activa sobre cada una de nuestras vidas. Amén. La tercera llave que yo quiero hablarte en esta mañana es la humildad. La humildad. La humildad. Dicen muchos que saben que la humildad debe ser el guardián de nuestro corazón. ¿Escuchaste? La humildad. Reconocer que nosotros sin Él nada podemos hacer. La humildad, allí en el libro de Salmos 147, verso 6. Salmos 147, 6. Reciban los saludos de la iglesia Adonai. Estuve ministrando en el día de ayer y damos gracias al Señor. Dice la palabra del Señor allí en el Salmo 147, 6, que Jehová, Dios, exalta a aquellos, ¿qué cosa? A los humildes, y humilla a los impíos hasta la tierra. Dios exalta a aquellos que realmente guardan la humildad. Dios exalta a todo aquel que realmente reconoce que sin Dios nada puede hacer. Amén. Dice esta porción que la humildad es una llave hacia la bendición
y respaldo del Señor sobre sus vidas. Alguien dijo que uno debe estar continuamente delante de la presencia del Señor de rodillas para que delante de los hombres podamos estar de pie. Alguien dijo que las grandes batallas se logran y se alcanzan cuando nos postramos en búsqueda del Señor. Las grandes batallas espirituales sobre nuestras vidas nos entrega esta llave de la humildad, en la cual podemos abrir para que Dios pueda actuar sobre nuestras vidas. Para que nosotros no pensemos que somos nosotros, o que no es mi cualidad, mi sabiduría, sino que yo tengo que aprender a depender de Él. Los que aprenden a depender de Él, dice que no ponen su confianza en sus propias capacidades. Aprenden a reconocer la bondad y el amor de Dios. La humildad debe ser ese guardián que está guardando nuestro corazón. Reconocer que sin Él nada podemos hacer. Amén. La cuarta llave es la llave de la diligencia. Y me gustó buscar la palabra diligencia, no la diligencia de la carroza, sino diligentes. Dice que es persona que pone mucho interés, pone esmero, rapidez, eficacia en la realización de un trabajo. Qué interesante. O en el cumplimiento de una obligación o encargo. Y Dios nos dice que para poder entrar en la conquista, muchachos, tenemos que ser diligentes. Tenemos que ser personas que le ponemos mucho interés y esmero. Y esto es algo interesante. Yo siempre le he dicho al Señor, Señor, en tu palabra dice que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Señor, haces diferencia entre los llamados, Señor, y los escogidos. Y usted fíjese que hay una brecha entre el llamamiento que Dios muchas veces nos hace a que podamos ser personas escogidas de parte de Dios. Y le he preguntado por muchos años, Señor, ese trayecto que vos me mostraste desde un día que me llamaste, desde el día que llamaste a Moisés, hasta el cumplimiento de ser un escogido, hubo una trayectoria, hubo un proceso, hubo un transitar, hubo un caminar. Hubo un proceso donde Dios tuvo que trabajar con mi vida, pero que yo también tuve que demostrarle a Dios mi fidelidad hacia Él. Tuve que mostrarle a Él que su obra me importaba. Tuve que demostrarle a Él con esmero, con esfuerzo, con trabajo, que no le era indiferente a lo que Dios había dado a mi vida. Los primeros años en los cuales transcurre nuestra vida vamos a recibir montones de palabras proféticas, montones de palabras que el Señor nos direcciona y nos guía hacia ese propósito. Pero comenzamos a caminar, comenzamos a transitar la vida y como ayer ministraba, el cansancio del proceso muchas veces viene y nos trae en la situación de querer dejar y de abandonar. Ya no tengo las mismas fuerzas, ya no le pongo las mismas ganas, ya no le tengo el mismo esmero, ya me da lo mismo servirle que no servirle. Lo hago porque tengo que cumplir, lo hago porque tengo que hacer, lo hago porque tengo un título. Cuando me acuerdo que al principio aquí decía, Señor, yo amo servirte. ¿Cuántos años estuve soñando para poder ministrar en un altar?
¿Cuántos años estuve allí en mi banca, saltando, adorando, glorificando a Dios, postrándome, sin siquiera tener la oportunidad de tener un altar para poder ministrar? Pero yo le decía al Señor: Señor, yo te amo sirviéndote abajo como sirviéndote arriba. Y los años pasaron. Y ya no soy tan diligente como antes. Ya no tengo las mismas ganas que antes. Antes no me perdí un culto, no me perdí una reunión, porque sabía que Dios en cualquier momento de mi vida, Él iba a hablarme, me iba a entregar una palabra, me iba a dar una orientación para la conquista. Pero ahora ya estoy más grande. Dios me puede hablar a través de YouTube. Dios me puede hablar a través de cualquier siervo o sierva de Dios. Entonces, bueno, ya no estoy con el mismo esmero, la misma búsqueda. Ya he perdido esa diligencia. Y es una llave importante, hermanos, para poder conquistar. Dios no va a entregar nada si yo no le doy importancia a las cosas de Él. Si yo no soy en este tiempo lo suficientemente diligente y esmerado. Todos anhelamos, la otra vez les decía a los pastores, todos anhelamos un avivamiento. ¿Cuántos quieren un avivamiento? Amén, sí que lo querés. Y yo lo quiero. Pero ¿te pusiste a pensar el precio de lo que significa un avivamiento? ¿Estás dispuesto a pagar el precio por un avivamiento? Porque viri son los políticos. Pero nosotros que sabemos en quién hemos creído, cada vez que nosotros hacemos una promesa delante del Señor, el Señor la contempla. Él la ve, la observa. Yo quizás me puedo olvidar, como a veces me olvido un montón de cosas, pero Él no se olvida. ¿Estás dispuesto a pagar un avivamiento, el precio de lo que es un avivamiento? ¿Estás dispuesto a dejar tu día, dejar tu hogar, dejar tu familia por causa del Evangelio? ¿Sacaste número de lo que significa un avivamiento? ¡Wow! Ya no quiero tanto el avivamiento. Caio Fabio decía, un escritor brasilero, que los argentinos o los latinos queremos un avivamiento a la latinoamericana. Un avivamiento sin pagar el precio. Un avivamiento donde saltamos, la gente se cae. Un avivamiento donde hablamos en lengua. Un avivamiento... Pero necesitamos un avivamiento donde podamos ver que las almas se acercan. Necesitamos un avivamiento. Yo estoy orando más que por un avivamiento, estoy orando por una reforma espiritual. No me quiero contentar con un solo mero avivamiento, porque un avivamiento puede llegar a durar días o meses. ¿Se acuerda lo que pasó allí en Estados Unidos, el movimiento de alabanza y adoración? ¿Cuánto duró? ¿Una semana, 2 semanas, 3 semanas? Ya ni se acuerda. ¿Cuál era la facultad que no me acuerdo? ¿La universidad? ¿Cómo era? ¿Alguien se acuerda cuál era la universidad donde hubo ese avivamiento? ¿Viste cómo somos? Yo estoy pidiendo a Dios una reforma, porque quiero ver a mi ciudad transformada por el poder del Evangelio de Jesucristo. No quiero que tan solo caigan unas gotas, que nos podamos divertir un rato, que podamos disfrutar, sino que quiero ver una reforma espiritual en mi ciudad. Quiero ver, hermanos, que las cárceles se cierran, que los boliches, donde hay droga, prostitución, donde hay alcohol, se cierren. Quiero ver la manifestación del Espíritu Santo, no tan solo, hermanos, para la iglesia, sino que quiero ver la manifestación del Espíritu Santo en las calles.
Que la gente venga compungida, quebrada. No por persuasión, sino porque el Espíritu Santo no tan solo se derrama dentro de la iglesia, sino que se derrama sobre toda la ciudad. Pero tengo que ser diligente, tengo que esmerarme, tengo que buscar más de Él, tengo que estar dispuesto a pagar el precio. Yo sé que la adoración nos conmueve. La adoración trabaja sobre nuestra alma. Heme aquí. ¿Cómo era? Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria. Qué interesante. Y lo cantamos, y alguna vez lo cantaste. Yo recuerdo haberlo cantado, conmovido, derramando lágrimas. Yo me rindo a Él, yo me rindo a... Lo hemos cantado, nos hemos tirado de rodillas, hemos derramado lágrimas. Y el Señor lo vio. Tengo que esmerarme, ser diligente, dispuesta a pagar el precio de lo que significa poseer esa llave, que no muchos la tienen ni la quieren poseer. Porque la llave de la diligencia es como un fierro caliente, ¿no? La anhelás, la deseas, pero cuando la tenés en la mano y sabés el valor de lo que significa, la soltás. Tenemos que estar, hermanos, en esta actitud, en esta cuarta llave, la diligencia. Proverbios capítulo... No está prendido. Me vas a hacer trabajar gratis hoy. Proverbios capítulo número 13. Hoy no te ganaste ni para el sanguchito de migas, Mateo. Proverbios capítulo 13, verso 4. Chiste. Dice la palabra del Señor. Escuche esto. El alma, ¿dónde estoy? El alma del perezoso, ¿qué dice? Solamente desea. ¿Y qué, pastora? No alcanza. ¡Wow! ¿Escuchaste? El perezoso desea. Yo deseo, yo quiero, yo anhelo. ¿Sí o no? ¿Pero quién lo desea eso? El perezoso. Pero dice la palabra de Dios que no alcanza. Por eso la importancia de ser diligentes, de tomar esta llave de la diligencia. Hermanos, dice, a los diligentes se los reconoce por sus acciones. Sus acciones son reconocidos. Las personas diligentes son aquellas que están siempre prestas, preparadas, están dispuestas. ¿Sí o no? Hace un rato dijimos, los biribiri son los políticos de moda. La iglesia tiene que accionar. La iglesia tiene que demostrar. Tenemos que realmente, como decía hace un rato, alumbrar. Y yo tengo que reflejar, muchachos, la vida de Cristo. Tengo que reflejar el carácter de Cristo. ¿Qué me cuesta? Sí, señores, yo los quiero decepcionar en esta mañana, me cuesta un montón. Pero tengo que alcanzar el carácter de Cristo. El perezoso desea y sueña con las grandes cosas, pero nunca hace nada. ¿Cuántos quieren más del Espíritu Santo? ¿Cuántos más anhelan de parte de Dios?
¿Cuánto más ustedes de los que están en esta mañana queremos más de su presencia? ¿Cuánto más queremos y anhelamos? Yo ayer les recordaba a los hermanos, en un momento de la historia de mi vida, el Espíritu Santo me llevó a buscarlo con mayor ahínco. Y yo recuerdo en esa casita prefabricada que cada vez que venía el viento, decía que estaba fundamentada sobre la roca, pero parecía que se nos venía abajo. Tremenda esa casita prefabricada, ¿te acordás, mami? Venía el viento y sacudía para un lado y para el otro, pero fueron los momentos de más búsqueda, de más presencia. Y en esa época el Espíritu Santo me mandó a buscarlo y aprovechaba que mi esposa y mis hijos allí se iban. Me quedaba a partir de las 12 de la noche hasta la 1, 2 de la mañana y me quedaba como el cuy, así con las manitos esperando recibir algo. Y estuve una mañana, y estuve una noche, y tuve 2 noches, y tuve 3 noches, y yo me quedaba con las manos allí esperando recibir algo, y el tiempo pasaba. El tiempo pasaba, pero ahí permanecía porque tenía hambre, porque tengo sed, porque quiero ver la manifestación de Dios, porque yo no me quiero ir. Si Dios me viene a buscar, alabado sea Dios, pero yo no me quiero ir hasta ver manifestada la gloria de Dios. No quiero vivir, hermanos, solamente de cuentos bíblicos o experiencias de grandes hombres de Dios. Quiero vivir mi propia experiencia, porque Dios me mandó a conquistar. Dios no me mandó a calentar un banco, Dios no me mandó a quedarme, sino que Dios me mandó a avanzar. Y recuerdo noche tras noches, hasta que un día el Señor dijo: ya te lo entregué. Y yo no sentí ángeles, no había trompetas, no había absolutamente nada, solamente la soledad de la madrugada, solos ahí. Pero recuerdo que un día el Señor dijo: yo te voy a demostrar lo que te entregué. Y nunca he de olvidar ese día que alguien vino a visitarnos. Hermanos de otra iglesia, de nuestra iglesia, que nosotros estábamos trabajando todavía con el pastor Alberto, y estábamos ahí y vinieron, nos pusimos a conversar de las cosas del Señor, y en un momento indicado cayó la presencia del Espíritu Santo, y de tal forma cayó sobre la vida de esa mujer y de ese varón, que se emborracharon literalmente en el Espíritu. Estuvieron 3 o 4 horas, no sabíamos cómo hacerlo reaccionar, porque él manejaba y no se podía ir de mi casa y yo estaba cansado. Tenemos que ser diligentes y anhelamos. No alcanza con hacerle promesas al Señor. No alcanza con que le digamos: sí, Señor, estoy dispuesto. Tengo que demostrar mis acciones para el Señor. Y por último, la 5ª llave, que me gustó esta llave, la llave de la honradez, que muchas veces no se habla dentro de la iglesia. La llave de la honradez y la responsabilidad. Nuestras vidas deben reflejar la vida de Jesús. Yo debo reflejar la vida de Cristo. Y tengo que demostrar que soy una persona que realmente tiene un testimonio para Él. Tengo que ser una persona honrada. ¡Wow! Y para poder conquistar, yo tengo que tener esa faceta en mi vida. Porque si no, no puedo alcanzar y no puedo conquistar.
Si hay algo que tenía Josué, que Josué era legítimo. Josué era el producto de estar en la casa de Dios aun cuando Moisés no estaba. Josué fue el producto de una honradez delante de la presencia de Dios. Fue el producto de haber pagado el precio. Josué fue el producto de comportarse honradamente con su líder. Fue honrado, fue cristalino. No tenía una doble faz, sino que él era transparente. Por eso la necesidad de utilizar esta llave de la honradez y la responsabilidad. Vayamos una vez más, por favor, a Proverbios, capítulo número 22. Y ya casi estoy terminando. 22, verso 1. De más estima es el buen nombre. Repito, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. ¿Escuchaste? Tu honradez es más que el oro y que la plata. Tu conducta en la sociedad, tu conducta y mi conducta en el caminar, en el transitar. La honradez implica y significa que nada ni nadie puede hablar en mi contra. La honradez implica que le hago honor a aquel que me salvó. La honradez implica que estoy manifestando la vida del Hijo del Hombre en mi caminar, en mi andar, en mis procesos. Samuel supo pararse en una tarima, sobre todo Israel, y les dijo: si yo he fallado a alguien, si yo he hecho mal a alguien, si yo me he comportado de mala forma, ustedes, parafraseando, tienen la autoridad de venir y reclamármelo. Sin embargo, en todo Israel nadie se levantó por causa de la honradez y la responsabilidad de Samuel. Amén. Dos llaves que siempre van juntas. No basta con ser responsable, se necesita ser honrado. Wow, viene medio bravo hoy, ¿no? Se podría haber cortado la luz. ¿Sí o no? Pero tenemos que entender que para poder conquistar, hermano, no son saltos, no son gritos, no son reprimendas. Tenemos que entender que el conquistar va más allá de hacer guerra espiritual. Tenemos que entender de tener una plataforma bonita. Tenemos que entender que conquistar es mucho más allá que todo esto. Sino que hay llaves que debemos apropiarnos, porque esas llaves son las que nos van a abrir las puertas para que nosotros podamos avanzar. ¿Qué hubiese pasado, me pregunto y te pregunto en esta mañana, si no se hubiesen caído los muros de Jericó? Las promesas de parte de Dios nunca se hubiesen cumplido sobre su pueblo. Pero Dios dijo: yo te voy a dar claves, te voy a dar llaves para que vayas y abras. Y Dios habla en esta mañana a la iglesia y nos dice: te voy a entregar llaves para que logres conquistar lo que tengas que conquistar. Quizás tengas que conquistar tu economía.
quizás tengas que conquistar tu enfermedad, quizás tengas que conquistar tu familia. Yo no sé cuál es tu conquista, el ministerio, el servicio, yo no lo sé. Pero sé que el Señor en esta mañana te entrega, por lo menos, seguramente tendrás más llaves vos en tu casa. Pero solamente quiero ministrarte estas 5 llaves. La honradez y la responsabilidad abren puertas ministeriales, espiritualmente y también naturalmente. Porque así como Dios busca gente honrada y responsable, así la gente del mundo está buscando en estos momentos gente honrada y responsable. ¿Sabes a veces con cuánto dolor no podés llamar a una persona, a un cristiano que tenga oficio, porque no actúa de una buena forma? ¿Sabes cuánto dolor genera que a veces, en vez de darle trabajo a aquellos que son parte de la congregación del Señor, de la iglesia del Señor, y no se los podés dar porque muchas veces no actúan de una forma ni responsable ni honrada? Te dejan los trabajos a media, cobran y se van. Qué triste. Y después somos los mismos que venimos al altar y le decimos: Señor, quiero un avivamiento. A mí me puede pasar de ser desapercibido, a vos también. Pero hay alguien que del cielo nos está mirando. Y Él toma nota. No para juzgarnos, no para juzgarnos, pero sí para cuando llegues a la eternidad, presentes tu vida y presente mi vida, y puedas decirle al Señor: Señor, con lo poco que yo tuve, aquí, Señor, lo tengo todo. Con los muchos dones, mucho talento, poco talento, pero con lo que me diste, yo aquí te lo presento. Nuestras obras van a ser juzgadas delante de la presencia de Dios un día. Si mis obras fueron heno y hojarasca, cuando venga el momento de la prueba, no va a quedar nada. Pero si mis obras que hice aquí en la tierra son obras como el oro, son obras como el diamante, son obras que realmente han sido valoradas, ciertamente mi recompensa va a ser grande en los cielos. 5 llaves para que podamos conquistar, para que podamos golpear las puertas de los cielos, siendo honestos, sinceros, y decirle al Señor: sí, Señor, yo quiero un avivamiento. Yo quiero un avivamiento, pero estoy dispuesto a pagar el precio. Yo quiero una reforma, pero yo quiero. No quiero que lo haga. Mire, yo a veces soy egoísta, perdóneme. Y yo le digo: Señor, no lo hagas con otro, hácelo conmigo. Pero después le digo: Señor, hoy veníamos hablando con la pastora y le digo: que lo haga con cualquiera, pero que lo haga. Yo quiero ver tu gloria, Señor. Yo quiero ver tu bondad y quiero ver tu manifestación como nunca.